Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué pasó en el 92? El 92 fue un año realmente significativo para Colombia. Uno de los puntos significativos era el orden público y uno de los encargados de estar cubriendo el orden público, por supuesto, eran los periodistas. Nosotros el día de hoy tenemos a un periodista que vamos a hablar con él a continuación. Comenzamos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Estamos acá con Diego Sánchez. En ese entonces, en los años 90, corresponsal del Noticiero Nacional. Yo luego lo voy a conocer en Teleantioquia Noticias porque es el director del sistema informativo. Diego, bienvenido a ¿Qué pasa en el 92? Carlos, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarte. Diego, empecemos hablando de qué pasaba en esos años 90 tan convulsionados, tan difíciles, donde terminás cubriendo el orden público para uno de los noticieros nacionales como corresponsal en medio de todo ese caos y violencia que se presentaba en esa relación tan complicada entre política y narcotráfico. Claro, Carlos, así era. A ver, veníamos en 92 veníamos de una constitución de 91 que había marcado un cambio drástico en el país y tenía un elemento fundamental y era que se prohibió expresamente en la constitución del 91 la extradición de nacionales. ¿Todo por qué? Por la presión de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, que dijo, si eso sale de la Constitución Nacional, yo me entrego. Entonces ese 92 fue eh, convulsionado. En el 91, una vez se aprueba la nueva constituyente, la nueva constitución, Pablo Escobar se entrega, pero en el 92 se da cuenta el país que está viviendo en un hotel de 5 estrellas. Yo recuerdo mucho porque fui el primer periodista que ingresó a los predios donde Pablo Escobar construyó posteriormente la cárcel. Eh, Cuando apenas iba a empezar la construcción, conseguí un permiso especial y estaban las máquinas, ingresé y mostré, aquí van a construir la cárcel de Pablo Escobar, para Pablo Escobar. Lo que jamás nos imaginamos es que Pablo Escobar la iba a convertir en su refugio y que la iba a construir, o se iba a construir a su idea y como él la quería, y con sus lujos y con las posibilidades que tenía de volarse. Eh, Ese 92 fue un año muy convulsionado, además porque Pablo Escobar se vuela y eso se convierte en algo eh, muy duro para el país, que le había mostrado al mundo que se podía negociar con los carteles de la droga, pero el mundo se da cuenta, porque yo recuerdo mucho que fue precisamente un periodista extranjero el que denunció, que puso el dedo en la llaga, Raúl Benoit, que fue amenazado muchas veces y tuvo que salir del país, creo, si mal no lo recuerdo, y fue el que dijo, eso no es una cárcel, es una mansión, Un hotel 5 estrellas. un hotel 5 estrellas. Y efectivamente, cuando intentaron verificar esa denuncia, fue que Pablo Escobar tomó unos rehenes y se fuga de la cárcel. Un año muy duro, porque todos pensábamos que esa entrega de Pablo iba, que efectivamente había pasado, que había disminuido un poquito la violencia, sobre todo en las calles de Medellín. Pero no, pero en realidad eso fue una falacia y terminamos por encontrar la realidad, y era que Pablo Escobar había engañado al pueblo colombiano y simplemente se había refugiado en un hotel de 5 estrellas para seguir delinquiendo. Diego, dentro de esos reportajes que hay de los años 90, apareces en uno de los últimos 500 días de Pablo Escobar en Netflix, haciendo el informe del asesinato del Chopo, que curiosamente vivía en el centro de Medellín, donde quedaba la oficina de uno de los periodistas del Espectador que estaba amenazado de muerte por el cartel de Medellín. Sí, eso es una historia muy paradójica. Eso fue el 19 de marzo de 1993.
El Chopo fue dado de baja en un edificio en el centro de la ciudad, cerca del Hotel Nutibara, a 2, 3 cuadras. Cuando nosotros nos llegamos a informar, fuimos informados de lo que había pasado, llegamos y nos encontramos que allá estaba Carlos Mario Correa, que era el corresponsal del Espectador y que tenía la información de primera mano, suponemos, estaba y, y nos dijo, es que yo estaba escondido aquí. En aquella época el cartel de Medellín tenía amenazado al diario El Espectador, yo le había puesto la bomba a la sede en Bogotá y los periodistas del Espectador entonces estaban camuflándose en diferentes sitios de la ciudad porque estaban amenazados. De hecho, paradójicamente, la historia cuenta que en ocasiones trabajaban en la sede del Tiempo, que era el periódico competencia de ellos en Bogotá, pero ahí existía una gran solidaridad por parte del gremio periodístico y obviamente los del Espectador nosotros los mirábamos con admiración y respeto y si podíamos les ayudábamos. Y cuando llegamos allá, eh, pues encontramos que donde dieron de baja al Chopo estaba escondiéndose Carlos Mario Correa haciendo su trabajo de un apartamento allí, precisamente evitando las amenazas del cartel de Medellín. Alguna vez Carlos Mario lo comentó, dijo muy factiblemente, yo me encontré con él en un ascensor, pero yo no sabía quién era él, ni él sabía quién era yo, porque pues es lo que teníamos de imagen de aquella época de los terratenientes de Pablo Escobar o los lugartenientes mejor de Pablo Escobar, eran fotos Retratos retratos hablados. hablados, entonces era muy difícil distinguirlo en realidad, ¿cierto? Entonces, eso es muy paradójico, pero eso pasó. Y obviamente en ese documental lo que hacen es retomar el informe que yo hice sobre la muerte del Chopo. Digo, ¿sentías miedo? ¿En algún momento te amenazaron por tu trabajo de periodista? Bueno, miedo, en realidad yo tuve reflexiones en varias oportunidades. En alguna oportunidad nos dijeron, no sé si sea cierto, alguien del bloque de búsqueda nos dijo que antes de secuestrar a todos los periodistas de Bogotá, la lista inicial era de los periodistas de Medellín. En aquella época, Pablo Escobar, que se iba a entregar, nos había, por ejemplo, cuando estaba en ese proceso de entrega, nos invitaba, voy a entregar este laboratorio, voy a entregar esta cosa, y obviamente todos íbamos en manada. Entonces era muy fácil que convocaran, nos tuviera todos y nos echara mano. ¿Cierto? Eh, en esa oportunidad yo reflexioné y dije, si sería cierto, bueno, si eso es cierto, pues algo podría haber pasado. En otra oportunidad reflexioné mucho cuando un hermano me dijo, en época dura de bombas y de todo ese cuento, un hermano me dijo, la familia está preocupada, ¿no has considerado buscar otro trabajo? Y dije, no, yo para esto me preparé, pero obviamente lo pensé, pero para esto me preparé y esto fue lo que yo intenté hacer, lo que yo quise hacer toda la vida y pues aquí estoy. Y sí, tal vez tuve miedo en alguna oportunidad que me llamaron a mi casa. eh, Pablo Escobar se había entregado, estaba en la cárcel y algunos periodistas alguna vez en una conversación dijimos, bueno, pero ¿será que sí suspendieron el envío de drogas? ¿Será que sí el cartel de Medellín dejó de trabajar? ¿Será que sí? Y empezamos a hacer ciertas averiguaciones de posibles nuevas rutas, de un montón de cosas. Y un sábado me llamaron, contestó mi mamá la llamada, fue muy brusco con ella, me la pasó, fue muy agresivo conmigo, yo lo calmé. Y bueno, lo calmé porque en determinado momento me dijo, eh, tranquilo, es que nosotros sabemos que nos contestó su mamá. Y eso ya, cuando le tocan a uno la familia, ya, obviamente, ya te achachí. Y ese día lo pensé muy bien. Dije, voy a hablar con el noticiero a ver qué actitud asumen. Efectivamente lo hice. La primera conversación con mi jefe inmediata fue decepcionante porque lo que me respondió es, no, tranquilo, medio país está amenazado. Claro, ella no. Si hubiera estado ella, era distinto. Sería distinto. Después hablé con la directora del noticiero y me dijo, yo, Diego, yo no quiero cargar una muerte como la tuya a mis espaldas, así que suspende la investigación, que prefiero tenerte vivo que tener una gran investigación sin que responda por ella o con una lápida. Entonces, sí, ese día sí sentí miedo, pero la verdad lo que yo decía en alguna oportunidad es que en aquella época tal vez había, no sé, yo no sé si el respeto se le podría llamar, pero por lo menos tenían la delicadeza, la decencia de que el periodista primero lo amenazaban y decían, deje de hacer esto, eh, y se queda tranquilo. Y creo que hoy es distinto, hoy al periodista lo llaman y le dicen, usted está haciendo esto, tiene 24 horas para salir de aquí. Los otros son más agresivos en ese sentido. Eso ha cambiado. Sí, de hecho la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia
ha reportado cerca de 500 desplazamientos de periodistas en distintas partes de Colombia durante el último año. ¿Hay algo que podamos hacer para tratar de evitar ese tipo de situaciones? E incluso a veces desde el gobierno pareciera sentirse, Diego, que incluso el presidente o los altos funcionarios se refieren de forma despectiva a la prensa y a los periodistas. No, sí, las llaman las muñecas de la mafia y les dice un montón de cosas. No, 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 eso es una falta de respeto. Una democracia es garantizada por la prensa libre. Si no hay prensa libre, no hay democracia. Lo primero que hace un dictador es atacar a los medios de comunicación. Miren Venezuela, aquí lo tenemos, lo primero que hay. La verdad es la primera víctima de una guerra. Eso lo han dicho miles de veces. Aquí se ataca el periodismo cuando, sobre todo este gobierno, tengo que decirlo con todo el respeto, se ataca el periodismo cuando no dice lo que quiere el gobierno que diga. Nunca yo había visto ni me había tocado un ataque tan bravo a la prensa, un desprestigio tan grande con la prensa, una intimidación tan grande con los periodistas por parte de un jefe de gobierno o de un gobierno como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mantenernos firmes en que la verdad es lo importante, que nosotros somos los que vigilamos las actuaciones públicas y privadas y las actuaciones de los gobiernos. Pero también hay que fortalecer la profesión de periodista. Hay que fortalecerla. ¿Por qué? Porque los periodistas son un gremio que tiene todas las desventajas laborales del mundo y no tenemos horarios y no tenemos las buenas prestaciones y no tenemos la cantidad de requisitos, o mejor, de garantías que nos podrían permitir hacer nuestro trabajo con mayor libertad. Además, creo yo que el hecho de que los grandes medios de este país pertenezcan a conglomerados económicos que tienen intereses políticos que siempre los van a tener, eso siempre va a ser un condicionante. Porque yo creo que los medios de comunicación deberían de mantenerse al margen de eso. Si bien pueden pertenecer a conglomerados económicos, deberían de mantenerlos al margen. Es como un hijo por allá de los conglomerados. Yo lo tengo, lo sostengo, me da plata, pero no le voy a poner problema. Lo voy a dejar trabajar, porque es que el periodismo va por la mitad. El periodista no es ni petrista, ni santista, ni uribista, es periodista. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista, que somos periodistas y que el gobierno, para garantizar que la libertad de expresión y que la libertad de prensa sean los verdaderos garantes de la democracia, debe garantizar o debe entregarles garantías a los periodistas para que ejerzan su función dignamente. A propósito de esas garantías laborales que decís, Diego, que son casi inexistentes, durante un tiempo estuvo como probándose, intentándose un régimen especial para los periodistas. ¿Eso por qué no funcionó? ¿Qué pasó? No, lo teníamos, pero eso cayó, lo eliminaron con todos los regímenes especiales. Cuando lo eliminaron, ahí estuvo el de los periodistas. En alguna oportunidad yo recuerdo que me invitaron a una reunión política y con el doctor Álvaro Uribe, yo estaba como periodista en un almuerzo que me envió mi jefe. Yo no quería ir, pero me envió. Y él salió diciendo: yo admiro mucho a los periodistas y a los jueces y a los del sector judicial, porque el riesgo que corren es altísimo y hacen su trabajo en medio de ese riesgo. Y yo le decía a un colega que está al lado mío: entonces, ¿por qué eliminaron el régimen especial para nosotros si nosotros nos pensionamos a los 53 años por la presión, por el estrés, por todas las amenazas y todo lo que se cierne alrededor de los periodistas? Pero bueno, así fue, no funcionó. Y después de eso, obviamente, desapareció y nadie va a revivir hoy regímenes especiales. Creo que lo único que se mantiene es de las fuerzas militares. Sí, y bueno, y el de algunos profesores de universidades públicas. Docentes públicos. Sí. Diego, para ir finalizando esta conversación, ¿cómo te imaginas el futuro próximo de Colombia? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo quisieras que fuera? Una frase que yo he dicho es que la corrupción es la madre de todos los males de este país. Si usted mira el origen de las guerrillas colombianas a mediados de las décadas anteriores, son los mismos reclamos que hoy hacen diferentes sectores sociales. Acceso a la educación, acceso a la salud, a la vivienda digna, a la alimentación.
son los mismos problemas que no hemos podido solucionar durante tantos años por la corrupción, porque la plata se la roba. Nosotros somos un país que produce dinero, en un país que tiene recursos naturales, que tiene recursos humanos maravillosos, pero que tiene 3 o 4 sinvergüenzas que ofrecen o dan entre 1.000, 3.000 millones para que aprueben algo y se lo roban y no pasa nada. Ahora, menos mal, estos supuestamente van a la cárcel, pero es que ha pasado toda la vida. Esto no es de ahora. Nosotros necesitamos gente que de verdad entienda que un país solo es viable cuando respeta principios y valores, cuando sus jóvenes entienden que la corrupción debe ser definitivamente abolida, que la corrupción tiene que acabarse y que detrás de toda esa corrupción está la falta de asistencia social en todos los órdenes en este país, porque aquí se produce todo el dinero que quieran. Es que más productiva que una región como Antioquia no hay. Y aquí no tiene por qué haber hambre, aquí no tendría por qué haber desempleo. Pero claro, unos pocos se lucran a través de la corrupción de esa cantidad de recursos y eso es lo que no permite que lleguen a quienes deben llegar. Entonces yo me imagino gente que en realidad, y no tiene que salir a decir es que yo soy honesto, porque el que sale a pregonar eso es porque no lo es. Tiene que salir simplemente a decir, voy a hacer esto para controlar esto a la luz de la gente. O sea, tiene que haber una veeduría ciudadana real, efectiva, transparente, porque aquí también ha habido problemas con las veedurías ciudadanas. Algunos han acusado de que también se llevan su tajada. Entonces yo creo que el país tiene todo para ser un país absolutamente potente en Latinoamérica. Va a ser una potencia latinoamericana en economía, pero mientras nosotros nos estemos robando miles de millones de pesos al día y tengamos que ir a ofrecer, a hacer una reforma tributaria para cargarles más impuestos a la clase media, a las clases menos favorecidas, mientras los que están en el poder siguen robando, no vamos a ser viables. País de cafres, ¿no? Diego, gracias por acompañarnos hoy en ¿Qué pasó en el 92? Con mucho gusto, Carlos, muchas gracias por invitarme. Un placer volverte a ver. Y a todos ustedes, gracias también por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima edición de estos recuerdos que estamos desenterrando de la década de los 90, específicamente del año 92. Un año muy especial para Colombia. Un año dramático, pero donde también la esperanza renació y se dejó ver. Nos vemos en la próxima. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico.